estaba pasando en estos primeros años del concierto europeo que a nosotros particularmente nos interesa? Es una etapa de expansionismo británico y francés en Asia y en África. ¿Se acuerdan lo que vieron el año pasado? ¿Qué estaba pasando con las repúblicas hispanoamericanas? Es una etapa en que se van celebrando una a una los tratados de amistad, comercio y navegación por la clase de la nación más favorecida sin excepciones, con Inglaterra, quiero decir. Inglaterra se negó sistemáticamente a firmar los tratados de amistad, comercio y navegación que implicaba el reconocimiento por razones naturales. Es decir, firmar un tratado, tenés que, o sea, automáticamente lo reconoces. Pero que tenía la cláusula de nación más favorecida. Y Inglaterra nunca la firmó con excepciones. ¿Está? Básicamente, los intereses franco-británicos en el Río de la Plata pasan por mercados, por libre navegación de los ríos interiores. O sea, hasta el momento, el criterio de navegación de los ríos es un criterio de exclusividad. Es el que usan también los propios ingleses, ¿no? Y en el convenio de Viena, el Tratado de Viena del año 15, se había esbozado, Inglaterra había logrado incluir eh, el principio de libre navegación de los ríos interiores. Y había quedado ahí. Después se había interpretado la versión restrictiva o restringida, que es para las mercaderías, más que para los buques. ¿Y qué es lo que vamos a asistir, sobre todo en los años 40? En una pulseada franco-británica por quién controla el plata, por qué potencia se queda con el plata. Hay que entender también que en esta época, tanto desde la Cancillería francesa, sobre todo después de la llegada de Luis Felipe de Orleans con la Revolución Liberal de 30, había logrado establecer lo que se llamaba la entente cordial con Gran Bretaña. Y este entendimiento cordial con Gran Bretaña, que va a durar durante todo el reinado de Felipe, tiene que ver básicamente con mantener la paz en Europa y no volverse a meter en una guerra, ¿está? Entre ellas. Entonces, todo lo que fuera, digamos, fuera el lugar del mundo que fuera, en realidad trataban de sincronizar o de alguna manera no generar discordia con la política de uno y de otro. ¿Está? No obstante, no quiere decir que esa pulseada no existiera. Y es efectivamente lo que vamos a asistir de los fines de los años 30 a los 40. ¿Está? Eso básicamente es la época de la guerra del opio, es la época, por supuesto, en la que Inglaterra abre a cañonazos el imperio chino, es la época en la que Francia conquista Argel, por ejemplo. eh, en ese contexto es que se va a dar, y con esa lógica y con esa visión del mundo, del establishment británico y el establishment francés, los que van a llevar a cabo esta política, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿cómo ven el mundo? Había un texto que yo creo que debe estar por ahí en alguna PPT perdido, que yo antes lo manejaba, es cómo veía un economista británico, incluso un diputado británico, es decir, eh, ¿dónde están nuestros viñedos? ¿Dónde están nuestras granjas? ¿Dónde están? O sea, cada región del mundo tenía una función desde la perspectiva británica.
¿tá? Al servicio del Imperio Británico. Y eso, de alguna forma, hace al lente con el que ellos van a mirar América. Y van a mirar a África y van a mirar a Asia. ¿Sí? Y es un lente de superioridad. No hay una mirada de igual a igual. ¿Está? Es decir, esta idea de que la estructura es jerárquica en términos de poder, pero también en perspectiva, en cómo perciben al otro, ¿está? Es jerárquica. ¿Qué estaba pasando a nivel de la región? Y fue un poco lo que ustedes me preguntaron. ¿Cuál es la situación del imperio de Brasil? Tengo una mosca que conversa y muy bien. ¿Qué le había pasado al Brasil? Ustedes saben, bueno, a partir del grito de Ipiranga del año 22, 7 de septiembre del año 22, se había desatado una guerra, porque si hay algo que fue mentira, fue que hubo consenso en la separación de la corona de Brasil de la del Reino Unido, Portugal, Brasil. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque habían sectores, o sea, primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que Brasil fuera un monolítico, estuviera unido, no estamos frente a un Brasil unido. Esa va a ser la idea que se va a tratar de crear, una imagen que se va a tratar de crear a partir de los años 40. Pero todavía y durante el reinado de Pedro II en consecuencia. Pero en este joven imperio del Brasil, lo que primero que van a tener que resolver es el reconocimiento de Portugal. Y en un contexto de guerra, porque había sectores que evidentemente esta independencia la perjudicó, sobre todo lo que es el norte de Brasil, estaba mucho más ligado a el reino de Portugal y a África, que es lo que podía ser San Pablo o Río de Janeiro, o Río Grande. Entonces, quien va a gestionar y va a ayudar a que esos problemas se limen va a ser Inglaterra. E Inglaterra va a cobrar sus servicios. ¿Cómo los va a cobrar? Recreando aquellas, en términos o en filosofía, llamémoslo así, concomitante con el Tratado de Methuen. Es decir, ese Tratado de Comercio del año 27, del Tratado de Abolición de Tráfico de Esclavos del año anterior, para hacer dos tratados, sobre todo el primero, perjudicial para la economía brasileña. ¿Por qué? Porque el azúcar brasileño va a entrar en condiciones desfavorables al Imperio Británico, ¿tá? A Inglaterra. Y esos tratados tendrían que ser renovados en los años 40, a lo que el Brasil se va a negar sistemáticamente. Pero mientras tanto, de los años, fines de los años 20, mediados de los años 20, hasta mediados de los años 40, Brasil va a estar pagando la cuenta de estos tratados. ¿Está? Convengamos que el orden social, léase el mantenimiento de la esclavitud, es lo que a Brasil le va a permitir ser competitivo. Si no cae. ¿Entendés? Perdón, profe, no me queda claro por qué en realidad el azúcar llega con... Porque son los eh, términos del tratado, igual que te acuerdas del tratado de Methuen, que los vinos portugueses entraban en condiciones, bueno, lo mismo va a pasar. ok, con el azúcar también. Borrá, donde decía vinos, en el caso portugués,
y en el caso de Ujú. Brasil quiere decir azúcar. Ok, Ahora gracias. sí. Y la abolición del tráfico los perjudicaba porque era mano de obra que les permitía producir barato. Entonces, a eso le suman una situación que si ustedes ven ahí, es una situación de los años 30. ¿Qué va a ocurrir? Los años 30 fueron lo que se llama los años de la regencia. ¿Por qué? Porque Juan VI se le ocurrió morirse. ¿Y quién heredaba el trono portugués? Tu hijo Pedro. Exactamente. El tema fue que tuvo que renunciar, abdicar, para ser en términos correctos, a la corona imperial brasileña para irse a asumir el trono portugués. ¿Qué ocurre? Cuando él abdica al imperio, a la corona imperial, abdica ¿en quién? En su heredero. ¿Quién era? Pedro II. El tema es que Pedro II era un niño todavía. Entonces, los años de la regencia van a ser años de profunda inestabilidad, que ahí los tienen, todos los años 30. En el año 40 le ofrecen al joven emperador, con 14 años, le ofrecen adelantar su mayoría de edad. Respuesta: eu quero ya. Ustedes calculen lo chiquilín de 14 años asumiendo las funciones inherentes a un emperador. Comentamos que Pedro II le va a dedicar su vida entera al Brasil. Era un hombre realmente muy bien formado, eh, intelectualmente muy bien formado. Eh, pero también es un hombre de su época y de su, digamos, ¿cómo les puedo decir? De su entorno social, ¿no? Lo cual es lógico. Pero si ustedes miran, buena parte de los levantamientos y la insurgencia interna, la inestabilidad interna que tiene Brasil, comienza en los años 30. Pernambuco, 35 al 40, después se va a volver a levantar, que va a ser la última del 48 al 5. Bahía, del 37 al 38, Maranhão, 38 al 40, Río Grande, comienza el levantamiento en el 35 y va a volver al imperio los primeros meses del año 45. En el 42 va a haber una revuelta liberal que se llamaba Lucia, frente a los conservadores, acuérdense. A eso sume los problemas financieros, fuerzas armadas en paupérrimas condiciones. Entonces, realmente la situación del Imperio de Brasil es una situación realmente de pies de barro. No obstante, más allá de las debilidades o flaquezas reales que sí tenía el imperio, el establishment, los hombres que rodean al joven emperador y a su padre también, no dejaban de tener esa visión portuguesa de criar allí un imperio formidable. Aquello que les había dicho Araujo en el año 7 no dejaba de ser el perfume de la época, ¿no? Y eso va a ser retomado por el imperio, por lo menos a la hora de construir una imagen. Entonces, ¿cómo construye? Que eso lo vamos a ver sobre todo en los años 40. La misión Abrantes va a ser también, por lo menos a nivel exterior, una constructora de esta idea, aunque Aberdeen, que era el ministro de la reina Victoria, no le va a creer. A él sí.
¿Cómo se veía el imperio? Se veía legítimo. ¿Por qué? Porque no había cortado con la monarquía. Y la monarquía se percibía como un régimen estable. Un Brasil que no se, a pesar de todos los problemas que han habido en los años 30, no se había desmembrado, no se había dividido. Una élite muy a la usanza europea, con gustos europeos. Entonces se veía de alguna manera como un continuador. Y por supuesto, disimulaba todo el conflicto que habían tenido cuando se había producido la separación de la colonia brasileña la de Portugal. Y a su vez, para que ustedes vean que está de moda, lo que uno observa, incluso en el Consejo de Estado del emperador, el emperador tenía un Consejo de Estado que tenía distintas secciones, guerra y marina, asuntos extranjeros, etc. Lo veía como se lo veía como un, un continuador frente a repúblicas rupturistas, frente a repúblicas anárquicas. Es decir, la barbarie. ¿Está? Antonella. Perdón, profe, capaz que mi pregunta es un poco tonta, pero No, hoy no hay problema. Prefiero eh, una pregunta tonta hoy y decirte no a y lo pones bien en el examen. ¿Está? O en el eh, parcial. Sí, dale. sí. ¿Qué pasó con Pedro cuando se separó de la corona? ¿Qué lo hicieron? Se ¿Mandaron de vuelta para tomó, Portugal? Pedro I se tomó el primer barco, llegó a Lisboa y bueno, fue jurado o juró como rey de Portugal. En Portugal. El padre ya Juan ya se había falleció, muerto, o ya había justamente, muerto. y tiene que ir porque se había muerto. Está. ¿Está? ¿Ahora sí? El resto, perdón, el resto de la organización administrativa y toda la parte de En impuestos Brasil, y todo eso, sí, quedó igual. Bien. Constitución del 24. Ok, O sea, bien. es una constitución de corte centralista para Río de Janeiro y justamente lo que trata es de controlar la frontera y, por Bien. supuesto, recaudar. Y para recaudar hay que controlar la frontera y controlar los impuestos y controlar el contrabando. Y eso a los Bien. hacendados ugandeses no les gustó nada. Ahora sí, Bien. Gracias. por favor. Esas, o sea, son las preguntas que hay que hacer. ¿Está? ¿Hay dudas? Hay que hacerlo. Está bien. Entonces, ese imperio, ese establishment, porque no es todo el imperio, gente. Acá estamos hablando de quién, de los que tienen poder de decisión, de la gente que forma parte del Consejo de Estado, de la gente que forma parte del Parlamento. ¿Se entiende? De los grandes hacendados brasileños. Entonces, ¿cómo lo van a ver al imperio? Como un continuador. ¿Frente a qué? Frente a esas repúblicas anárquicas y bárbaras que son las repúblicas hispanoamericanas, donde hay desorden. En casa también hay desorden, pero no lo ven, o por lo menos no lo quieren ver. A eso hay que agregarle algo que está de moda, que es el destino manifiesto. Los propios consejeros del emperador lo van a decir. Dios ha creado superior al Brasil que a la Argentina. Y por lo tanto, y eso se va a traducir, se transpira en la natural antipatía que tenían los españoles y portugueses. O sea, si antes estaban destinados ya desde la península a tener relaciones conflictivas, pues eso no ha cambiado. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que el Tratado de Tordesillas de alguna manera exportaba, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, pónganlo, a América la rivalidad hispano-lusitana?
Bueno, esto va a estar vivo ahora, va a estar sentido. Y la mala adversión de la España contra Portugal sigue viva. Eso es lo que van a sentir particularmente los consejeros del emperador. ¿Está? Estoy prácticamente citando acta de los años 40. Y si a eso todavía le agregan un sentimiento de inseguridad, piensen que en esta época, en el año 37, se funda el Colegio Pedro II. Tenía su sede en Cateche, un barrio de Río de Janeiro, en el que iba a ser educado toda la élite brasileña. Y ¿sabe qué les parece a ustedes que le podían enseñar a los niños en la clase de historia y de geografía? ¿Hasta dónde llegaban los límites del imperio? Hasta el Tratado de San Ildefonso seguro que no. Seguro que no. Muy bien. Puede ¿Cuál ser era? que el límite sur fuera el Río de la Plata. Exacto. Eso es atarle al cerebro límbico, ni siquiera al neocórtex prefrontal, en un momento en que la criatura está absorbiendo, no puede cuestionar nada, que los límites se plata. Entonces, ¿eso qué es? Eso que está ahí. Una nidada o un país que no puede ser independiente. Así lo van a decir los consejeros en el año 45, 44. Montevideo no puede ser independiente. Lo único que hicimos fue crear una nidada de aventureros y de malhechores y delincuentes que lo que hacen es conspirar contra Río de Janeiro y Buenos Aires. Creamos una tierra neutral para que conspiren contra nosotros. ¿Está? Pero eso lo decía Brasil. Los consejeros del emperador en sesiones secretas. Bueno, que le pregunten a Inglaterra. Allá van. Entonces, ¿qué problema tiene también? O sea, hay una sensación, y eso es algo que ustedes, como negociadores, mañana, en cualquier área, lo tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es la sensación o el sentimiento? En el método Hadbar les va a hablar de, ustedes tienen que averiguar el interés. ¿Por qué? Porque si no es atendido lo que está debajo, no está atendida la necesidad, y la necesidad puede llegar a ser psicológica. ¿Por qué? Porque es una percepción. La sensación de inseguridad es una percepción. Pero ¿qué pasa? Esa percepción tiene tres hechos que la fundamentan. Y huele a pólvora. Invasión de Ceballos del 62. Invasión de Ceballos del 76. La cabalgata que se dio a La Valleja y terminó con la batalla de Ituzaingó. 3. O sea, tienen motivos para pensar que es un lado vulnerable del Brasil. Y si a eso todavía le agregan que para poder controlar el Mato Grosso, incluso el Amazonas, necesitan poder navegar el Paraná, porque toda esa zona que está hacia, digamos, si nosotros hacemos una mirada del este hacia el oeste, eso, mientras no hubo trenes, estamos hablando de ya comienzo del siglo XX, hay que controlarlo por la armada. O sea, el interior del Brasil hay que controlarlo vía la armada.
¿Se comprende? Porque si se te levanta, ¿cómo mandas tropas? Tenés que meterlos en un barco y pasarlos por los ríos. ¿De acuerdo? Entonces, para poder controlar hasta internamente el Brasil, se necesita poder navegar el río de la Plata y sus afluentes, particularmente el Paraná-Paraguay. Pero ahí Brasil tiene un gran dilema. ¿Por qué? Porque Perú y Colombia le están tocando la puerta. Es decir, queremos poder navegar el Amazonas. Y el Amazonas era el río más importante de Brasil, era y lo es. ¿Mm? Pero también era la salida al Atlántico rápida desde Colombia y desde Perú. Entonces, piensen que Perú en este momento es uno de los principales poderes, más poderoso que el Brasil inclusive, todavía. Y más después que se une la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, Brasil va a tener que pensárselo muy bien antes de adoptar un criterio de libre navegación de los ríos interiores y no navegación exclusiva. Todavía, hasta fines de los años 40, Brasil se va a debatir si libre navegación de los ríos interiores y si libre navegación de los ríos interiores. No. ¿Por qué? Porque por temor a su propia seguridad. Entonces, y aquí retomo lo que dije de eh, del tema del reparto del poder, de la coparticipación de aquellas fuerzas que tienen poder de coacción. Em, ya he mencionado que la elección de Rivera, de alguna manera, va, si bien él incorpora a Oribe, perdón, permiso. Les decía que la elección internamente o la consideración internamente de aquellas fuerzas organizadas que tienen poder de coacción es absolutamente necesario para poder gestionar, si se quiere, poder administrar adecuadamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos mencionando ahí? Es decir, hay un reavivamiento de las lealtades fuera de las fronteras. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tanto Rivera, particularmente Rivera, la Valleja le había pasado algo parecido, tenía contactos en territorio brasileño, o por lo menos en este momento controlado por el Brasil, particularmente con Bento Manuel Ribeiro, pero también tenía contactos, y eso ya lo vimos cuando en la cruzada, o sea, pues yo no les conté de casualidad que el lanchón en el que se utilizó para hacer la cruzada libertadora famosa, se lo puso Rosas, se los dio Rosas. ¿Eso qué es lo que están mostrando? Que de un lado y de otro hay contactos y hay lealtades. Y esas lealtades ahora van a florecer, ¿m? O se van a revivir. ¿Por qué? Por esta razón, porque no hay una identidad ni uruguaya ni brasileña de Argentina. ¿Está? Y sobre todo,
ni siquiera va a estar consolidado el proyecto del Estado oriental. De hecho, el propio Rivera consideraba la opción de una federación del Uruguay, integrada por Río Grande, por Santa Catarina, por Entre Ríos, por Corrientes, por Santa Fe y el Estado oriental. O sea que el proyecto ese que nosotros vimos, Estado oriental, no era muy creíble. Miren, el día 4 de octubre de 1828, yo no se los conté el otro día, pero se los cuento ahora. Estaba en Montevideo el cónsul británico, Thomas Hood, que Ana Frega y Barrán publicaron parte de su correspondencia. Pueden leer ahí, en ese libro. Se llama, creo que la correspondencia del cónsul Hood, una cosa así. Ese día, el 4 de octubre, el cónsul Hood le escribe al canciller británico y le cuenta cómo recibió Montevideo ese 4 de octubre. Exactamente como se ha vivido siempre, sin hacer novedad. ¿Por qué? Y eso es interesante lo que él le dice. Y es, en realidad, lo que ven en esto es una tregua, que ya vendrán tiempos mejores en los cuales unirse a las Provincias Unidas. Lo ven como una situación transitoria. La pueden buscar la carta, es interesante. Eso concuerda con esto. Es decir, esa idea del Estado oriental no le cuajaba a nadie. Pero no había plata con que continuar la guerra y por lo tanto había que hacer la paz a como fuera. Incluso el pobre, ya le digo, el mismísimo Rivera consideraba la opción de crear una confederación del Uruguay. Profesora, Sí, ¿no fue ahí en ese momento que se le consulta la posibilidad de que un príncipe británico también en el caso de las ejerza? provincias, en el caso Sí. de las Provincias Unidas, incluso llegaron a andar buscando a qué príncipe podían traer para, digamos, convertirse en rey. Por supuesto, la gente era había muchos monárquicos. ¿Ustedes no O sea, creen? había una élite montevideana que era pro-monárquica. Algunos podían ser, pero estoy pensando ahora más que nada en la Argentina, en la porteña. También. Sí, en Más que realidad nada porteño, porque porteños serían en tanto Buenos de un lado Aires. como del otro. Claro, pero en este caso estoy pensando en la bonaerense, más que nada, en la Argentina. Digamos, en lo que eran las Provincias Unidas. Recuerden que las Provincias Unidas habían rechazado la Constitución del 26, por unitaria, por centralista. Es decir, ¿cómo ven? Y ya, digamos, luego del fusilamiento de Dorrego, la guerra civil comienza a escalar, ¿verdad? Entre federales y unitarios. Que en realidad el gran tema es cómo nos organizamos políticamente, qué sistema adoptamos, el unitario o el federal. ¿Mm? Eso por un lado. Y por el otro, no va a haber quien diga, no, en realidad hay que conseguir a alguien que se convierta en rey. ¿Está? Y andaban buscando a alguien ahí, por las cortes europeas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Que se habían creado en el papel la república, pero el sistema de lealtades seguía siendo personal en aquellos que manejaban el poder de coacción
eso chocaba con el formato constitucional. ¿Está? Iban las instituciones por un lado y quien detentaba el poder de coacción por el otro. ¿Está? Entonces, ¿qué llegamos a agosto del año 38? Ya vimos que Oribe primero le da una paliza a La Valleja, cuando se levantó La Valleja. Cuando asume la presidencia, Oribe hace un indulto general, La Valleja vuelve, nombra comandante general de la campaña a Rivera, Rivera se le levanta, le da una buena paliza en el año 36, en septiembre, en Carpintería, se va a Río Grande, toma contacto Rivera con quien fue su aliado tradicional, que era Bento Manuel Ribeiro. Bento Manuel Ribeiro se cambia de bando en eso y pasa sus fuerzas que estaban al servicio del emperador, se va con los farrapos. Y por lo tanto, Rivera, de la noche a la mañana, se ve unido a los farrapos. Entonces comienza a generarse una fuerza transnacional. A su vez, Rivera tenía conexiones con los unitarios argentinos, que habían elegido en el año 32 a Rosas para poner orden. Está un año, Rosas se va a hacer lo que fue la primera campaña en el desierto, que no fue como la de Roca, aviso. Digamos, tiene que ver más con que las comunidades indígenas siguieran cumpliendo el papel que tradicionalmente cumplían. Entonces se comienza a generar, muchos de los unitarios argentinos que tenían problemas de la otra orilla, se vienen, muchos se alojan incluso hasta en la misma casa de Rivera, ahí, frente a la Bolsa de Valores. Vieron que es una casona enorme, donde vivía doña Bernardina. Él vivía en Durazno. Y terminan generando una alianza que se llamó el Tratado de Canhué, firmado y todo. Miren esto. Rivera se obliga a hacerse elegir y proclamar por el pueblo oriental presidente de la República. Artículo 2. Se obliga a no descender jamás de la silla de la presidencia, sin pasar inmediatamente a ocupar el lugar de comandante general de la campaña, a fin de que pueda suceder a su turno a su propio sucesor en la silla de la presidencia, y así consecutivamente por todo el tiempo que dure la actual guerra de independencia gloriosamente sostenida por el pueblo riorandense. Artículo 3. En el futuro de Río Grande se obliga a mantener con todos, en el futuro de Río Grande se obliga a mantener con todas sus fuerzas y recursos, aún 5 años más después de conquistada y reconocida su independencia, la influencia y preponderancia política en el Estado oriental del general en jefe defensor de la Constitución, Elías Rivera, siempre que esta preponderancia e influencia fuesen disputadas por un partido, facción o potencia extranjera. Fíjame una cosa, con esos 3 artículos que van a celebrar, por Rivera lo va a firmar Andrés Lamas, entre los riograndenses, ya devenidos en República de Piratini, y los unitarios argentinos, enemigos de los federales. ¿Qué les parece ese tratado? ¿Qué les llama la atención? Tiene harta la moja. Antonelli. Primero que nada, me parece que va en contra de la Constitución. Ajá. Y después el tema a no descender jamás de las sillas de la presidencia. La presidencia no se desciende, se elige.
Digamos, me Sí. parece un concepto muy monárquico el tema de la descendencia. Ajá. Y después es como prácticamente una triple alianza, un intento así también como una forma de intentar legitimar el poder de Rivera con sus otros dos vecinos. Ujú. Bueno, al menos los que se aliaban con él. Bueno, digamos, yendo un poco al primer concepto que planteó la compañera, evidentemente es un tratado nulo por su propio objeto. Va contra derecho. Tipo un golpe de Estado, una cosa así. Bueno, de alguna manera, digamos, bueno, Rivera da un golpe de Estado, sin duda alguna. ¿Mm? Pero si ustedes observan, ahí se dan cuenta de lo que es, cómo se ejerce el poder, esto que yo les decía, digamos, el ejercicio del poder y las vías constitucionales. ¿Sí? Es decir, lo que hay es tratar de amoldar el ejercicio del poder a las instituciones. O sea, tipo Cenicienta con calzador de marfil. ¿Se entiende o no? Yo no voy a entrar, digamos, en categorizar golpe de Estado o no. Lo que sí quiero es que ustedes observen cómo concibe el manejo del poder. Hacerse elegir y proclamar. Es como dijo la compañera, no es lo que está establecido. Algo pasa ahí. Hay algo que no coincide, ¿se dan cuenta? No descender jamás de la silla de la presidencia sin pasar a ocupar el lugar de comandante general de la campaña. Es decir, se está comprometiendo a, digamos, a mantenerse en el poder efectivo, controlar el poder de coacción, mantener el poder de coacción bajo sus manos, por más que tenga que otra persona sustituirlo por razones formales. Antonella, ¿tú mantienes la mano levantada por algo o se te quedó? Porque también me llamó la atención la parte que dice, aún 5 años más después de conquistada y reconocida su independencia. Se refiere a la República de Piratini que recientemente había declarado su independencia. Alberto, Usted dijo que Rosas apoyaba a Rivera en esta instancia, ¿no? no, no, no. Rosas nunca apoyó a Rivera. No, no. Hasta no, porque Rosas en la Guerra Grande estaba con Oribe. Exactamente. No, no. No, pero me pareció que Los usted había vínculos no comentado eran con él. como ¿Eh? que, eh, como que Rivera con los farrapos y que había recibido el apoyo de Estado. Entonces entendí mal. No, yo ahora lo voy a explicar. Acá lo que estamos teniendo es una alianza entre Rivera, los unitarios liderados por Lavalle y los farrapos riograndenses liderados por Bento González y Bento Manuel Rivera. ¿Está? Quien firma el tratado, por ejemplo, por Rivera es Andrés Lamas, que de alguna manera no deja de ser viejo conocido. Es decir, es un tratado, desde el punto de vista del derecho internacional, es un tratado nulo, sin duda alguna, pero es un tratado que nos muestra claramente cómo se maneja y cómo se concibe el manejo del poder. Es decir, que una cosa son las instituciones y otra cosa va el manejo del poder aparte. Y lo que tratamos de hacer es que esto calce acá y ya está. Te veo muy pensativa, Verónica, ¿no? ¿Está?
Te vi con cara, ¿y cómo es esto? Bruno, Profe, perdón, me confundí con el tema de la nueva República de Río Grande. O sea, Rivera se compromete a defender la independencia de esta nueva república riograndense siempre que se hallare en juego su soberanía frente a alguna potencia extranjera, partido, facción. no, en el futuro, en el futuro de Río Grande se obliga a mantener con todas sus fuerzas y recursos, aún 5 años después de conquistar y reconocer su independencia, la influencia y preponderancia política en el Estado oriental. Es Río Grande el que se obliga, de Rivera, siempre que esta preponderancia e influencia fuesen diputadas por un partido, facción o potencia extranjera. La obligación es para Río Grande. ¿Está? O sea, Rivera le garantizan que iban a hacer valer la influencia de Rivera en el Estado oriental. Es decir, mientras Rivera se obliga a estar sentado él en la presidencia o alguien que él nombre, ¿está? Después, Río Grande se obliga a sostenerlo, ¿está? Claro, o Porque sea, logra, la o sea, en la potencia lógica extranjera, ¿cuál de, sí, podría ser? El imperio. claro, o sea, en la lógica de las fuerzas profundas, medio como que lo que hace es poner por escrito esa especie de acuerdo de pagar el poder, en vez de hacerlo, digamos, de palabras, sino que lo hace por escrito. Sí, exacto. Porque todos estos tienen poder de coacción, ¿está? O sea, en este momento estaba Uribe en el poder, presidente legal, elegido por aclamación en la Asamblea General. ¿Está claro? Y están haciendo un tratado que en realidad implica derrocarlo. Daniel, Profe, a mí me queda, me ha servido, me queda una duda, y sí, es ¿por qué ese sentido de no pertenencia de Río Grande do Sul ¿a dónde? ¿Al imperio? al imperio? En realidad, ¿por qué se levanta Río Grande do Sul al imperio? Río Grande va a tener una característica, y es les va a caer muy mal el centralismo carioca. No solo se va a levantar ahora, se va a levantar en el 93 también, y por lo mismo, reclamo de autonomía. De hecho, profe, hubo un plebiscito recientemente, hasta incluso. O sea, el tema de Río Grande es un tema muy particular para el imperio y para Brasil en general. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay cosas que son claras que a los hacendados riograndenses les está molestando. Yo les hablé hace un ratito del tasajo riograndense que entraba en peores condiciones que el tasajo incluso oriental. Los hacendados riograndenses que trinaban con Río de Janeiro porque la Convención Preliminar de Paz los perjudicó. En el año 36, Oribe les pone una aduana seca para controlar el pasaje de ganado. Tengan presente lo siguiente: las haciendas de los hacendados brasileños al norte era una realidad en esta época. Los campos al norte del río Negro eran muchos de riograndenses que criaban muchas veces el ganado de este lado, según el año, la época del año que fuere, y después lo trasladaban a los saladeros, a sus saladeros en Río Grande. Entonces, si hay algo que no te gusta, es que pasar de un campo al otro tuyo, te cobren impuestos. Y encima te pongan una aduana seca como les puso Oribe. Y encima de Río de Janeiro le cambien el comandante de la frontera para cobrarles impuestos. Cuando le cambiaron el comandante,
o sea, significaba el control, y el control viene de la mano de los impuestos, dijeron, ya está, se levantaron. ¿Ahora entendiste, Daniel? Comprendo, sí. O sea, reclamaban como que es determinada autonomía. Reclaman autonomía, pero también los asentados brasileños sentían que ellos habían cargado sobre sí la guerra ciplatina y no habían sido debidamente indemnizados. Estamos hablando de gente común. Por ejemplo, para que hagas una idea, Bento González estaba casado con Cayetana, que era una mujer oriental. O sea, tenían familia de un lado y del otro. Bento Manuel Ribeiro tuvo acciones, tuvo participación en la guerra ciplatina. Era gente que la había vivido y que la había llevado sobre sí la guerra ciplatina. Entonces, cuando no solo que no se habían sentido contemplados, se habían sentido que ellos eran los que realmente habían perdido y todavía estaban para recibir la indemnización, encima viene Río Janeiro y los ajusta. Dijeron, no, pará, enough, suficiente. ¿Está? Bien, hasta acá. Entonces, cómo es este periodo? Estos años 40. Daniel, decime. No, lo último antes de avanzar en eso. Me quedó Sí. una duda. Yo digo, ¿cuál era el objeto de hacer un tratado que sabías que era nulo y que de repente por Oribe pueda considerarse hasta incluso un acto de traición, digo, Sí, hacia claro. la República? O Para sea, el que riesgo que implicaba. bien, eso que tú me estás diciendo, ¿cuál es la parte débil de lo que tú me estás diciendo? Cualquiera que quiera apoyar al compañero, vale. Él De dijo repente que la república. fuerza la tenía Rivera, no la tenía. Puede ser el tema de quién en poder, digamos, quién tenía el poder de coacción, puede ser dónde estaba el poder de coacción, muy bien, pero con respecto a tu pregunta concreta, si no le doy la palabra a otro compañero que quiera ayudar, que vale. Fue que él Sí, dijo obvio que fuera. república y no se podía, y era el Estado, recién no era ¿Eh? república. Él ¿Cómo? mencionó la república. ¿Alguien más? Sean lógicos con esto que estoy preguntando. ¿Por qué celebrar este tratado? Y dice, pero a ver, es un tratado duro, es un tratado que va contra el derecho internacional, es un tratado que desde el punto de vista jurídico es un disparate. Desde el punto de Capaz que vista porque, perdón, Había que hacer una constitución nueva. que nada tiene que ver con la Constitución, que contraviene la Constitución, tal como ustedes dijeron muy bien. yo ¿Cuál creo es capaz que la base? A ver, Antonella. porque justamente este caudillo tenía, tenía poder de coacción y tenía masas que lo apoyaban. O sea, si bien una parte probablemente estuviese en contra, muchos de ellos podrían llegar a estar a favor, incluso teniendo en cuenta que se podía llegar a anexar Río Grande del Sur. Piensa que tenía en la cabeza un poco la Federación del Uruguay, o sea, andaba ahí rondando, ¿no? Sí, capaz Eh, que el resabio de las Provincias Unidas, la idea de la unificación esa, se me puede, en vez de terminarse, se cambió por otro marido. bueno, algo así. Sí. Romina, Pero acá dejan de afuera también a la corona inglesa. Ah, antes de entrar con lo que podía ser la corona inglesa, o sea, en realidad lo que pregunta Daniel, ¿cómo fue que pudieron llegar a esto? Porque pasarse lo jurídico por el sombrero. Bien, Romina.
Buenas noches. Bueno, Para mí es una alianza, es un pacto entre ellos que queda marcado y lo hacen conocer para el resto. Que hay un pacto y lo están dejando muy por no, en primer escrito y momento, yo no se los dije, en primer momento fue secreto. No nos sacaron a panfletear el primer día, ¿no? Eso es cierto. Pablo, mire que la Puede respuesta, ser, puede ser que hayan celebrado este tratado justamente para buscar una nueva configuración del poder. sin ninguna duda, tiene que ver con eso. Pero ¿por qué lo celebraron? Una ¿No cosa era tan para ver si importante. aparecía algún aliado, alguien que acompañe la idea No, también? primero, ellos tenían, la cosa tenían la fuerza suficiente como a poder hacerlo. ¿Por qué? Profe, para mí un poco puede también ir porque no vas a intentar hacer un tratado de esto si hay estabilidad. O sea, si tenés un sentido de pertenencia arraigado, no Es vas a cierto. salir a buscar aliados por otros lados. O sea, se ve que sí había una constitución, pero no era una constitución realmente establecida justamente por la falta de coacción y de organización en lo que sería el Estado. No hay Estado desde el punto de vista de la población, no hay sentimiento de identidad, son repúblicas de papel. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿dónde está la respuesta que plantea Daniel? Porque les importa tres carajos lo jurídico. Respuesta de examen así. Así. Bueno, en el examen vamos a poner que soslayan los aspectos jurídicos y dan lugar y atienden los intereses en materia de distribución y O sea, no había ejercicio. un poder de coerción estatal que Creo vaya que, en contra de ellos. bueno, en realidad podían tener las fuerzas olivistas, que es lo que vamos a ver, cómo comienzan a armarse. Porque acá lo que estamos viendo es armando bandos transnacionales, que en realidad estas repúblicas de papel se las pasan por el sombrero. ¿Se entiende? O sea, ni la pluma del sombrero les mueve. ¿Se entiende? Sí, se comprende. A veces la respuesta es simple. ¿Mm? Entonces, sí, ahora sí avanzo. Sí, Alberto. No, breve, sería quien ejerce el poder es el que ejerce la justicia o el derecho, que no. ¿Qué les dijo Bueno de Mezquita, gente? Todos los días volvemos a él. ¿Qué les dice, por ejemplo, Bueno de Mezquita con la ayuda humanitaria? El día que llega, el otro día escuchaba a alguien que decía con respecto a Hamas, llega el día que llega la ayuda humanitaria, ya la están eh, manipulando, por ser elegante la palabra, ¿no? Entonces, no se trata de derecho. El derecho viene después. Y el derecho tiene que ver con cómo se distribuye el poder. Después vemos qué forma jurídica le damos. ¿Está? Entonces, para tratar a ver y entender cómo viene la mano ahora, ¿qué pasa en lo que tiene que ver con la configuración del equilibrio regional? ¿Y cuáles son los quiebres que hay en el siglo XIX? Y en la parte de arriba tenemos guerras de Estado a Estado y en la parte de abajo tenemos intervenciones extranjeras. Entonces, ¿por qué? Permiso.
¿Qué problema en realidad hay? Tenemos una guerra, primero de Chile y la Argentina, contra la Confederación Perú-Boliviana, cuando se forma la Confederación Perú-Boliviana, en el año 36. ¿Por qué? Porque Chile entiende que rompe el equilibrio regional. O sea, todo lo que es el altiplano más Perú, el Alto Perú, perdón, se había convertido en el mayor poder de Sudamérica. Y eso implicaba una ruptura del equilibrio regional. Esa guerra se va a sumar la Argentina por las acciones que va a estar llevando el ejército de Santa Cruz, del general Santa Cruz, contra la provincia de Tarija, que es una provincia reivindicada por la Confederación Argentina. Entonces, Rosas le manda las tropas, ¿no? Entonces entra la Argentina en la guerra. Esa guerra termina en el año 31. A todo eso, los unitarios argentinos que habían emigrado para acá, y de alguna manera Rivera los había acobijado, algunos habían emigrado también para Bolivia, y le había dado cobijo el protector Santa Cruz. Que ahora vale que les cuente quién es Santa Cruz, porque vale la pena. El tema es que a instancias de ellos realizan gestiones en Francia para conseguir que la Armada francesa bloquee Puerto Chileno y Puerto Argentino. Y ahí es que se produce lo que es el bloqueo francés del año 38, que tiene como excusa el hecho de un topógrafo que Rosas había aprendido porque estaba haciendo mapas para la Confederación Perú-Boliviana, estaba en guerra, y otro ciudadano francés, otro súbdito francés, perdón, que estaba haciendo el servicio militar. O sea, los ingleses tenían tratado con la Argentina, o sea, con las Provincias Unidas, desde el año 26, y por el cual los ciudadanos, los súbditos de su majestad británica, no tenían que hacer servicio militar. Pero los franceses no tenían tratado, querían ser tratados como tales. Entonces, bueno, con esa excusa, entre el ministro francés y el comandante de la escuadra francesa, Monsieur Leblanc, ponen un bloqueo el año 38 al puerto de Buenos Aires. Esa guerra va a terminar en el año 39 y quedaba pendiente ese apoyo que implicaba abrirle una guerra, por lo menos disminuir el poder, digamos, de la Confederación Argentina en el marco de esta guerra. Y recién se va a resolver en el año 40. Eso va a dar lugar, en el marco de esa guerra y gracias a esta intervención francesa, que va a tomar contacto con los unitarios, Rivera, los farrapos, pero ahí no va a haber tratado, sino va a ser de boca, de hecho, es que van a apoyar a Rivera y van a exigir la renuncia de Uribe en octubre del año 38. Ahí se inicia la cuestión del plata.
que va, ya te doy Bruno, que va a durar y que va a tener distintas instancias. Va a tener una instancia que comienza en el marco de esta guerra con la Confederación Perú-Boliviana, la participación y la intervención francesa. Cuando termina la guerra, en el 39, y al año siguiente se hace la paz con Francia, esas mezclas con las guerras civiles quedan sobre la mesa. Hasta que aparece la segunda intervención francesa, y ahora, pero esta vez acompañada por Inglaterra, que va a durar del 45 al 49-50. Y en el 51 se produce la reversión de Urquiza de Entre Ríos, del gobernador de Entre Ríos, y va a ser Urquiza quien derrota a Oribe en octubre del 51, termina la guerra en territorio oriental y en febrero del 52, el Brasil, ya entre fuerzas de Urquiza y el Brasil combinada y con fuerzas paraguayas, en mucho menor medida, terminan derrotando a Rosas. ¿Está? Al mando de Caxias, el barón de Caxias. Eso es el fin de la caída de la Confederación Argentina al mando de Rosas, o sea, con Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, va a crear un nuevo escenario, un nuevo equilibrio regional. Un equilibrio regional favorable al Brasil. En el año 64, para algunos, o sea, ¿tengo a alguien de Paysandú? Acá en sala. Sí, yo, acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo comienza la guerra del Paraguay? Ah, me mató, profesor. Bueno, con el bombardeo a la heroica, Con la toma de Paysandú. con la toma de Paysandú. Eso para los historiadores orientales. Para los brasileños va a ser el día que Solano López invade Mato Grosso. ¿Está? Una guerra de Paraguay que termina con la hegemonía brasileña a un costo altísimo, endeudado y con un cuestionamiento al orden social brasileño. Una guerra que termina en el 70 y Brasil se queda ocupando el Brasil hasta el año 76. O sea, se consolida la hegemonía brasileña. Y en el año, entre el 79 y el 83, se disputa lo que va a ser la hegemonía sobre el Pacífico. ¿En qué? En la guerra del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia. Y básicamente tiene que ver por los recursos, por el salitre. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que llegamos a fines del siglo XIX con una hegemonía brasileña cada día a menos, con una hegemonía chilena en el Pacífico, pero sí con un ascenso de una preponderancia argentina hacia fines del siglo XIX, después que la Argentina se consolida como República Argentina luego de la batalla de Pavón en el 61. ¿Está? Que en ese marco, en América va a haber intervenciones, sí, en los años 60, la intervención francesa en México, por temas de deuda, y una guerra entre España contra Chile y Perú previamente a la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero antes, o sea, con este panorama les pinto lo que va a ser básicamente va a ayudar a configurar los equilibrios regionales y particularmente eso se va a reflejar a nivel territorial, ¿sí? Pero quiero darle la palabra al compañero que me la pidió. Bruno, todo tuyo. Sí, profe, tengo 400 preguntas, pero voy a empezar por la que se me ocurrió primero. Dale. Después del bloqueo francés a los puertos argentinos y chilenos, me pareció entender que los franceses apoyaron a Rivera. Sí, claro. Pero eso yo lo voy a dar después, ¿eh?
Yo lo que hice ahora fue una presentación. Está bien, como a nivel superficial. Claro, les di los titulares para que lo puedan ver en términos de línea de tiempo. Ok, ok. ¿Está? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá, sobre todo a partir de los años 60? Primero en la Argentina, después en Uruguay, ya hubo una presencia mayor de lo que es el Imperio Informal Británico. Así que vayan leyendo Peter Mill. ¿Está? La tesis doctoral de Peter Mill está en la Facultad de Humanidades, Inglaterra y la Tierra Pública, que no es la novela, aún me decía un estudiante a la mañana. Mariana, Hola, buenas tardes, noches. ¿cómo te- bueno, Le quería consultar justamente sobre ese libro, si es, porque son 2 tomos, creo. el Eh, primero. el primero, todo el primero, o sea, o algo en específico. Y bueno, la mayor parte del primero. El segundo te va a hablar mucho más de las inversiones británicas. Está bien que lo mires porque te va a permitir tener una idea un poco más ajustada, pero va a ser un poco más de, digamos, eh, a ver, se les permite como aterrizar un poquito más, capaz. O sea, no está mal que lo mires, pero el primero lo vas a necesitar mascar un poquito más. ¿Sí? Bien, bueno, gracias. Por favor. O sea, quería terminar un poco con lo que va a ser la perspectiva de este siglo XIX. ¿Qué va a estar en juego acá? El equilibrio regional que se configura conflicto tras conflicto, la presencia de las principales potencias europeas, particularmente Inglaterra y Francia, sobre todo en lo que es en el Cono Sur. Van a haber 2 intervenciones francesas a México, acá las tienen marcadas, 38 y 39, y después en los años 60. 62-67, todo lo que fue el imperio de Maximiliano, el hermano de Francisco José, el cuñado de Sisi, digamos, lo que va a ser el segundo imperio mexicano, ¿está? Con un final muy trágico para Maximiliano porque lo fusilan. Antonella. Profe, no me quedó muy claro la intervención anglo-francesa al Río de la Plata. No, no, quédate tranquila que eso yo la voy a dar Ah, detalladamente, agenda, este momento, o sea, es ah, simplemente o sea, para que vean, ¿qué es lo que quiero que vean? Es que la cuestión de plata tiene varias etapas. Comienza en el marco de una guerra Estado a Estado, cuando Francia se retira, o sea, termina la guerra primero, Francia se retira, lo que va a quedar es cómo se mezcla eso con las guerras civiles. Después se vuelve a dar la intervención anglo-francesa, sigue mezclado con las guerras civiles, la guerra que a su vez, guerras civiles que a su vez están mezcladas las facciones, porque lo que van a tener es, como ya vimos, colorados, farrapos y unitarios por un lado, contra federales y blancos por el otro. ¿Tá? ¿A qué periodo se le llama la Guerra Grande? Al periodo después de Arroyo Grande, en diciembre del año 42, se produce la batalla de Arroyo Grande, que la gana Oribe al mando de fuerzas argentinas. Y pasa a territorio oriental, que en un acto de viveza rápida, cambia todo su estado mayor y lo pone a frente de orientales. Eso lo voy a explicar después. Y en el bueno, momento 43, que Oribe entra a territorio oriental, para la historiografía se llama Guerra Grande, porque va a estar dividida la campaña al mando de Oribe y Montevideo al mando de Rivera. Hasta que Montevideo lo echa a Rivera cuando pierde en India Muerta, que Urquiza lo destruye en India Muerta. ¿Está? Ahí en Rocha. Hay una ruina todavía. Eso sí fue una masacre. 2.500 hombres tirados en el campo de batalla. Eso es horrible. Desde un punto de vista humano, ¿no? Siempre una guerra es horrible. 40 o 2.500. Impresionó un poco más. Bien. Garibaldi lo va a mandar la masonería a la República de Piratini, ya en los años 40.
y se va a convertir en el encargado de la Armada, de la Marina de la República de Piratini. Y va a combatir en los ríos interiores de la Confederación Argentina. Hasta que en agosto del año 42, Brown lo pone fuera el almirante Brown, el padre de lo que se llama de alguna forma el padre de la Armada Argentina, de origen irlandés, lo pone fuera de combate. ¿Está? Por lo tanto, la Argentina quedó dueña de sus ríos. No he entrado en lo que es este tema, porque por una cuestión de hora, lo que voy a hacer la próxima clase es entrar en esta guerra, en esta primera guerra, que es la guerra de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile primero y a la que se le va a sumar la Argentina. ¿Está? O sea, voy a entrar en lo que es la cuestión del plata en la próxima clase. Bien, ¿qué le llamó la atención de la clase de hoy? Que no sabían. Todos lo sabían que fue. Pablo. Bueno, varias cosas en realidad, ¿no? Pero si tuviera que destacar una, eh, siempre, por lo menos en la educación que yo recibí, siempre se me dijo que el Brasil prácticamente como que nació siendo grande y con mucho poder. Ajá. Y bueno, eso fue como lo que más me llamó la atención, de que en realidad Brasil tenía mil y un problemas internos de toda índole y que algo que parecía como imposible con los ojos de la historia escolar, que le tenía miedo a alguien. Le va a tener mucho miedo a Uribe. Bueno, y este tratado que vimos entre el de Cangue, sinceramente no lo conocía. Es natural que no sea. Gracias, Pablo. Antonella. Un poco también con lo que dijo el compañero. Para mí Uruguay se había independizado, constitución y quedó pronto. Y ya éramos Estado, éramos país, éramos nosotros. Y fueron Y bueno, felices siempre. sí, no. Tampoco sabía del rol que cumplía, que tomó Río Grande del Sur con la República y menos lo que decía, por ejemplo, el compañero, de que un actor uruguayo Oribe pudiese generar ese sentimiento de inseguridad a un grande como Brasil. Por eso todavía no lo dimos. ¿A qué? Esos son los titulares para la próxima clase. ¿Por qué el Brasil le tenía miedo a Uribe? El próximo martes lo vamos a ver. Daniel. No, a mí un poquito, digo, considerando también la fecha en la que estamos ahora, de que se hace ruido del bicentenario, de esto, de aquello, el concepto ese, digo, de repúblicas de Tyson, el concepto de repúblicas de papel, ¿no? Digo, cómo es todo un proceso que no empezó ni en el 28 ni en el 1830, sino que llevó un largo trecho. Lo que pasa es que nos hicieron creer, gracias, nos hicieron creer que estos países, poco menos, creo que yo comenté la clase pasada, habían sido poco menos que creados por Dios, que la única virtud que tuvieron aquellos hombres, y eso va para toda América, es verlo y ser protagonistas, que poco menos que estaban llamados por Dios para ser el padre de la patria, lo cual es un verdadero disparate. Porque es más o menos como el cuento de la Cenicienta.
¿Me explico? Tengo a Darling. Bueno, profe, a mí me llamó la atención todo, todo, pero de las cosas que como que nunca se me cruzó por mi cabeza ni nunca lo pensé, o sea, si no lo estudiar, no lo hubiera estudiado ahora con usted, nunca lo hubiera imaginado, es ver a Bolivia como una potencia en ese momento, o sea, sentado negociando con Brasil, eso me hizo como que Es nunca lo que, imaginé. es que Bolivia es más importante que Brasil. Bolivia es más importante que la Argentina en este momento. Lo que pasa es que nos enseñaron, o sea, creo que muchos uruguayos de a pie, no digo que sean ustedes, tienen la idea que Bolivia es una porquería. Eso es un disparate. Y Perú el más importante en este momento que estamos discutiendo, Exacto. ¿no? Eso Pero, porque quedó el 8-0 de Maracaná. bueno, Se algo tiraron con así. eso. Sí. Antonella, Yo cayendo en un anacronismo, la poca pelota que se le dio a lo que sería el derecho internacional. ¡ay, mi amor! Aterrization. Pero es que lo ves con los ojos de ahora y ¿Y decís, vos te lo creíste? Y ahora pasa lo mismo. y ¿Qué bueno, derecho bueno, internacional? sí. Ay, mi Sí, amor, pero yo te lo tengo que decir. Los reyes son los padres. Yo sé que es duro, pero creerse que el derecho internacional rige algo, o sea, a ver, le da forma y pone reglas a un orden. ¿Está claro? sí, y aparte yo lo que veo es mucho de la concepción realista en cuanto a las teorías de las relaciones internacionales en el sentido de la falta de, eh, o sea, de un sistema internacional totalmente anárquico y que no tiene ningún sistema de control entre sí más que el juego de poderes y está pronto. Hija La mía, puja esa yo lo entre tengo. quién puede más. Y le temo el día que alguien tenga el control. Yo. Bueno, también yo capaz que estoy un poco equivocada, pero eh, puede que se vea un poco reflejado en la situación europea en el sentido de la búsqueda de un equilibrio, de no tener una hegemonía concentrada en un en un solo país, como el intento de encontrar algo similar acá. A ver, el equilibrio lo que garantiza que las cosas más o menos funcionen es el equilibrio de poder. Cuando tienes todo el poder en una mano, guarda. Eso es peligroso. En mi concepto, voy a hacer uso de mi libertad de cátedra para decir lo que estoy diciendo. O sea, en uso de mi derecho, digamos, de mi libertad de cátedra, en uso de mis fueros, digo lo que estoy diciendo en este momento. No, nadie tiene por qué estar de acuerdo. Para mí, el equilibrio de poder es lo más sano. Eh, pero es mi opinión. Tengo a Verónica. No, yo me preguntaba por qué Río Grande no terminó anexándose a lo que es la banda oriental, porque tenía el puerto, tenía un sistema agrícola, todos los Te lo voy a fantasmas, explicar en la próxima clase. como que lo mejor era venirse para abajo, Ya, por el sistema sí, o productivo. con Rivera en Montevideo, sí. Con Oribe en Montevideo, no. Bueno, entonces quedo enganchada para la próxima. Esa es la respuesta. No se pierda la próxima clase, te diría. Si usted quiere. En Europa en ese tiempo como que tenían miedo de que surgiesen movimientos tipo antimonárquicos, como que se copiasen los sistemas revolucionarios de América.
algo así sucedía, ¿no? Como, o sea, que después empezó en el 48 en Europa, digo que empezaron movimientos en varios países. Eh, a ver, no sé si sé preguntarlo. Es como que, no es que tenían miedo que copiasen a América, pero digo, América no era un ramo de rosas, o sea, estaba todo muy efervescente, no, los estados no tenían sus límites, sus fronteras determinadas, se iban con unos, se iban con otros. Creo ¿No que pasaba un poco eso? honestamente no recuerdo de haber leído literatura que sostenga el temor en Europa a el contagio americano. Yo no lo recuerdo. Pero eso de que querían de aplastar, que se habían hecho, digamos, como que una alianza para aplastar cualquier intento de revolución a partir de 1820. No, eh, pará, te explico. ¿Qué pasó? La revolución de Riego fue sofocada a partir del Congreso de Verona, según las decisiones que se toman en el Congreso de Verona, porque fue llamado por Fernando de alguna manera. Quien le hace el planteo a Austria, Rusia y Prusia es Fernando. ¿Qué es lo que se termina decidiendo? La invasión de España, territorio español, peninsular, por el ejército francés para sacar a los liberales, para acabar con la revolución liberal. A todo eso, solo se tiene un siguiente levantamiento liberal en el año 30. Y lo va a liderar, es lo que va a poner precisamente a Luis Felipe de Orleans en el trono. Por eso que se le llamó el rey de las barricadas. ¿Está? La rama menor de los Orleans, o sea, los Orleans son una rama menor de los Borbones. ¿Mm? Y Luis Felipe asciende al trono y va a ser derrotado por la tercera revolución liberal del año 48. O sea, lo pone una revolución liberal y lo va a sacar una revolución liberal. ¿Está? Yo no me animaría a hablar de un miedo hacia América. Ya digo, no me animaría a sostenerlo. No tengo argumentos para... ¿Inspiración, quizás? No me animaría. Habría que, me parece, que revisar, y los invito a mirar literatura, a revisar revistas científicas al respecto, a ver si hay algún trabajo que lo avale, con evidencia empírica, ¿verdad? Pero los invito a ello. Honestamente, quisiera ser cauta, no me animaría a sostenerlo. ¿Mm? Así que bueno, no sé si hay alguna otra persona que quiere compartir lo que se lleva o lo que le impresionó, si es que le impresionó algo. Y si no, simplemente agradecerles su presencia. Profe, lo mío ya es fuera de la clase, solo quería consultar si la otra semana ya están las notas. Tengo muchísima ansiedad por las notas. Soluciona la ansiedad, respiras, retienes.